¿Te gustaría saber cuál es tu mayor enemigo? ¿Te gustaría saber en qué circunstancias te ataca? ¿Te ha pasado que no sabes quién es y está dentro de cada uno de nosotros? ¿Te gustaría entender el super yo de cada uno de nosotros? ¿Te gustaría también saber las etapas en las que el ego es nuestro enemigo y nos ataca en 3 diferentes áreas, que es durante el proceso, en el proceso y cuando vas en el declive? Así que sin más, no te lías más, es el resumen de un gran libro que se llama El ego es el enemigo, The Ego is the Enemy, de Ryan Holiday. Y sin más, allá va. Este libro que voy a explicar o voy a tratar de transmitirles a todos el día de hoy fue escrito en el 2016 por Ryan Holiday, el cual está... Si han escuchado acerca del estoicismo, considero que tiene mucha inspiración y bueno, realmente nos ayuda a entender cómo podemos balancear esas áreas cuando estamos en proceso, cuando estamos arriba de la cima y cuando vamos bajando. Y muchísimas gracias por ver este resumen, estoy segurísimo que te va a encantar. Es uno de mis favoritos, lo he leído 3 veces para poder entender más a detalle. Es uno de mis favoritos de los que he leído hasta ahorita y estoy seguro que te va a ayudar. Gracias por estar en RCD Digital. ¡Comenzamos! Atrás de mí tengo la vista de un hermoso volcán Popocatépetl. Y bueno, ¿en qué áreas tú puedes aplicar estos consejos que según Ryan Holiday, el autor del libro, te recomienda? Literalmente te puede servir en el área laboral. Si eres empresario, estás emprendiendo, si colaboras, también te va a ayudar muchísimo. Si eres estudiante, si tienes una vida personal, que todos la tenemos, te va a ayudar en cada una de tus áreas en el crecimiento personal. Y bueno, el libro se divide en 3 partes: cuando vamos, cuando estamos y cuando bajamos. Y bueno, en la primera parte se enfoca en lo que es el hablar. Bueno, antes que nada, ¿cómo yo resumiría el libro? Opino que la humildad en cualquiera de las áreas que tú enfoques, que tengan y que tú aceptes, te va a hacer mucho más grande que el mismo ego. Considero que, entendiéndolo a mi percepción, a final de cuentas, si tú lo lees vas a tener una percepción diferente. Entendiéndolo, opino que entre más te dejes retroalimentar, tu crecimiento será mayor. Entre más incomodidad sientas en tu interior, tu crecimiento va a ser mayor. Así que bueno, vamos con la primera parte, que es el hablar. Y bueno, básicamente en esta área inspiracional, que es la parte del hablar. Bueno, en este tema, o sea, digamos, ya enfocando bien el libro, son 10 partes que habla, y la primera es la aspiracional, y en la primera viene el hablar. Relativamente da a entender que, como dicen, ¿no?, del plato a la boca se cae la sopa. Nosotros llenamos ese vacío hablando todo lo que no somos. Si me agarras, ¿no? Entonces de momento pasa que tú lo que haces es hablar, predicar, hacer, pero en realidad no actúas ni haces nada. Porque imagínate que estamos creando algo en esta faceta de tu vida donde tú vas a crear algo en cualquiera de las áreas ya mencionadas. Entonces lo que tú haces es sustituir las acciones no llegadas, las metas no alcanzadas, mediante esa parte que sería el hablar. ¿Por qué? Porque es el ego el que está tratando de llenar ese vacío que tú no complementaste. Un buen consejo resumido quiere decir que el habla mata trabajo. Básicamente, si tú te enfocas y tú gastas tu energía hablando, entonces no enfocas en tus acciones y únicamente sustituyes, porque el ego te lo direcciona de determinada manera. En esta parte que se le llama ser o hacer, básicamente menciona que, ¿cómo lo podrías explicar? Imagínate que de momento hay cosas que nosotros tenemos que hacer, no sé, y también tenemos cosas
que tenemos que hacer. Entonces el diferencial es entre ser o hacer. Entonces imagínate que a lo mejor, no sé, a lo mejor pongo un ejemplo que está muy mal que lo haga, porque pues digamos estamos hablando del ego y es tan difícil, pero bueno, yo trabajo en el área del salón de belleza. Entonces supongamos que a lo mejor yo tengo un increíble incremento laboral. Al yo tener un increíble incremento laboral, debo de empezar a delegar como acciones. Entonces no porque yo tenga que atender quiere decir que yo tenga que hacer cada uno de los pasos. O imagínate que tengo una panadería. No porque la panadería sea mía, yo tenga que ir por la harina, hacer la leche, ir y o sea, digamos, es entender que de momento va a llegar un momento en que tenemos que empezar a delegar. En la vida van llegando como muchos trenes. Entonces, otro ejemplo, imagínate que a lo mejor yo vendo comida. Yo no puedo ser el que la cocina y el que la entrega, si es que fuera a domicilio. Que en esta circunstancia de cuarentena, que es en lo que vivimos ahora, justo cuando estoy grabando esto, creo que se aprecia bastante. Pudiese ser porque los cambios son inevitables y son constantes, y es algo que tenemos que tener una adaptación hacia él. Entonces, no por el hecho de que yo sea, tiene que ser el que lo haga. Siempre hay que tomar en cuenta que va a haber trenes, así como los caminos de la vida, ¿no? Entonces el saber cuál subirte, pero debes de pensar antes de subirte, ¿esto que estoy haciendo me está llevando a donde yo quiero llevar? ¿Está dándole puntos a mi meta? ¿Está dando un porcentaje en mi día a día hacia el punto donde yo voy? ¿O me está retrayendo? ¿O me está quitando más tiempo para llegar al punto específico donde yo quiera? Si tu pregunta es sí, está bien. Y si no, entonces definitivamente debes de tomar otro tren, otro camino y otra manera de lograrlo. Y bueno, muchas veces en este ejemplo el ego actúa porque nosotros vemos una oportunidad. Entonces imagínate que a lo mejor piensas que tú vas a poder abarcar todo y en realidad, digamos, el enfoque es el que va a contar hacia tu resultado. Si ese tren al que tú te vas a subir te suma hacia esa oportunidad, está bien, pero toma en cuenta que el ego es como esa vocecita que va a estar ahí en el oído, ¿no? O así como vemos en los cartoons, ¿no? El angelito y el diablito, ¿no? En uno por un candelado, sí, hazlo. No, porque eso es malo, sí, hazlo. Entonces, eso es el ego que está hablando porque te está haciendo pensar que estás haciendo lo correcto y en realidad no te estás dando cuenta. Entonces, cada vez que pase un tren para una oportunidad de negocio, de emprendimiento, de elaborar, piensa que el ego te va a hacer decir que sí. Y al decir que sí, es el ego que te está diciendo. Analiza qué tanto puedes y ve tu realidad, no la que el ego esté viendo por ti. Podemos ser pan de todas las salsas, o harina de todos los frijoles, o maíz de todas las comidas. En esta otra parte menciona la importancia, o en ese tercer punto, que sería el convertirse en un estudiante. Yo lo transmitiría en que en la vida tú tienes que tener un aprendizaje constante y no creértela. El día que tú te la crees, la intención y la energía baja hacia las acciones. De momento, imagínate que tomábamos en cuenta, a lo mejor yo, que está mal porque es el ego, que a lo mejor diga, no, pues yo actualmente llevo 21 años laborando en la industria de la belleza. Si yo dejara de ser un estudiante, estaría yo en un momento en que yo ya caducaría. ¿Por qué? Porque no estoy abierto a nuevos cambios. Entonces a lo mejor hay nuevas maneras, una nueva tendencia, un nuevo comportamiento. Y no porque trabaje en esta industria quiere decir que soy el único. Imagínate que en una panadería a lo mejor hay una nueva manera de hacer panes, o un nuevo saborizante, o una nueva tecnología para la harina, o una nueva presentación, o un nuevo método con el cual la gente se va a mover porque le va a gustar más. Entonces es ahí. Pero si tú piensas que lo que tú ya sabes o lo que ya sabemos es lo único y no entra nada más, entonces no está. Cuando tú estás aprendiendo, entonces también de cierta manera te mantiene humilde porque hay áreas en las que tú eres pequeño. Imagínate que tú puedes ser el mejor, un ejemplo, cortando cabello, pintando cabello, o el mejor panadero o el mejor mesero. Y eso, sin tú darte cuenta, empieza a crecer esa persona y ese ser humano en ti de una manera que tú mismo no lo detectas. Entonces tú piensas que
y es una manera inconsciente, es un acto como muy natural, parte humana, yo creo que viene en nuestros genes, ¿no? De momento a lo mejor dices, ok, yo soy, otro ejemplo, yo soy profesor desde hace 30 años y aparte ya tengo tantos diplomas, reconocimientos y todo eso. Entonces tu ego está bien, pero imagínate que métete a hacer artes marciales, qué tan bueno eres. Entonces eso va a hacer que tu crecimiento sea, o imagínate que a lo mejor tienes que trabajar en albañilería, carpintería o dar una conferencia y nunca has hablado en público, o a lo mejor de momento tienes que ser un cantante por alguna circunstancia de la vida. Son ejemplos. Entonces el estar aprendiendo tu área y estar innovando va a ser muy bueno porque es parte del crecimiento. Y entre más tiempo siempre velo desde el área de que tú llevas, no sé, un ejemplo, 30 años creciendo la ignorancia, porque los cambios son infinitos y no tienen una caducidad. Tú caducas porque tú determinas el cambio. Entonces, regresando al tema del profesor, entonces si hay áreas en las que tú eres grande, busca áreas en las que eres pequeño para que tu mente subconsciente balancee esa parte que inconscientemente va haciendo que despegue la realidad. De esa manera el ego va a balancearte y no lo vas a sentir. Entonces prácticamente lo que se recomienda es que no te dejes engañar sobre el ego. O sea, digamos, te va a hacer como tender una trampa. Entonces tú lo que tienes que hacer es ser mucho más inteligente. Y en el siguiente punto, que particularmente cuando yo lo empecé a analizar, se me hizo como muy controversial, porque dice que no te apasiones. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros, o cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes les ha pasado que en algún momento te dicen, o has leído en algunos otros libros o algunas otras teorías, que si tú llegas a la pasión, en realidad el éxito es seguro. Y de cierta manera tiene toda la razón, pero no aplica en todas las áreas. Imagínate, o sea, digamos, yo lo despliego de esta manera, que te apasionas en algo, y es muy común que te apasiones en el amor. Entonces la pasión, o sea, digamos, lo que recomienda, ya sea que tú te apasiones en el amor, en el trabajo, en el emprendimiento, en el área que decidas apasionarte, debes de hacerlo de manera controlada, porque si no, tú pierdes los sentidos. Al perder los sentidos, en realidad no te das cuenta de lo que está pasando alrededor tuyo. Si te ha pasado que te han dicho, oye, un ejemplo, si algún día descubren que tú estás en una relación sentimental, te comentan, no, porque fíjate que esto, que el otro. Usualmente tú no te das cuenta porque tu pasión es más grande. Entonces el ego trabaja en esa área donde te hace verte ciegamente hacia la realidad. Entonces, ¿cómo vas a balancear? La pasión es muy buena y te va a decretar un buen camino al éxito, pero con control, o sea, de una manera moderada. Pues yo he visto la pasión en personas. Yo trabajo y me encanta aportar para una marca, y me he dado cuenta que por la pasión te das cuenta de muchas cosas que en su momento no. Cuando tú estás en una relación, te apasionas. Cuando estás en una área, te apasionas y no te das cuenta que vas dejando esas partes o esos espacios. Entonces, tu pasión debe ser tan grande, pero a la vez tan controlable, para que tú te des cuenta de lo que realmente está pasando. Si tú pierdes el control sobre esa pasión, entonces no estás teniendo control sobre tu vida, y es el ego que te está llevando más allá. La pasión debe de tener un realismo, o sea, darte cuenta de en realidad, y tú debes de hacerte preguntas de por dónde debo de empezar, o a dónde debo de llegar, por qué debo de empezar de esa manera, estoy haciendo lo correcto, realmente estoy dando el siguiente paso que va a activar el siguiente paso. Y obviamente cada uno de nosotros podemos determinar en qué área vamos a tener que balancear esa pasión y verla con realismo. La siguiente se le llama, según el libro, la estrategia del lienzo. Particularmente yo desconocía que era un lienzo, yo imaginaba que era algo, ¿no? Entonces es algo donde unas personas pueden pintar. En la estrategia del lienzo se enfoca en que tú, de momento, a lo mejor tú puedes dominar ciertas áreas que bien mencionaba al principio de este vídeo. Entonces, cuando tú permites que otras personas pinten en ti, o sea, digamos, así entendí esa parte, tú, digamos, tienes que sembrarte con humildad y darte cuenta que hasta de los escenarios que tú crees, y obviamente porque digo tú crees, porque en sí el ego te hace pensar que no, digamos que los escenarios son más pequeños que tú. Entonces el ego, por así decirlo,
¿cómo diría? O sea, digamos que puede ser tan grande y a la vez te puede hacer tan pequeño. Entonces debes de balancear ese tema y darte cuenta que somos tan pequeños y podemos aprender de otros. Particularmente digamos, comparto algo, yo me dedico al área de educación, me encanta motivar a otros profesionales de la belleza para que se desarrollen y puedan literalmente, como dice nuestra marca, aprender más, ganar más y vivir mucho mejor, para que vivan lo mejor de su vida. Y obviamente si tú aprendes más, ganas más y vives mejor. Y las personas te llegan a ver de una manera escénica diferente. He aprendido que en cada una persona de momento puede tener una expertise diferente, pero con un pequeño movimiento tú te dejas pintar de ellos, o sea, ellos te pintan y aprendes tanto y es un aprendizaje mutuo. ¿En qué consta eso? Centra y date cuenta que todos aprendemos de todos y tenemos que tener esa humildad y esa aceptación de que las cosas realmente son así. ¿Qué tienes que hacer para esta parte? Debes de encargarte de que los demás se vean mejor que tú estás para ellos y que ellos saquen lo mejor de cada persona, pero ellos están pintando en ti. Entonces imagínate que baja esa semblante de humildad y tú creces esas personas. A final de cuentas, cuando una persona en cualquier área es retroalimentada, si tú no sabes cómo retroalimentar, o sea, dar un feedback, lo que va a hacer es una frustración. Entonces, de momento puede tener el ego tan grande que tú puedes generar que esa persona tenga molestias hacia ti o hacia la manera que tú te diriges y viceversa, ¿no? De momento también, si no tienes esa humildad de aceptación para tomar esos puntos, va para allá. El siguiente punto se me hace muy interesante, ya que habla acerca de la contención. De momento, si te das cuenta, todas las personas en cualquier área, ya sea laboral, sentimental, de emprendimiento, de todo lo que mencionamos, tenemos que tener la contención. Hay ocasiones en que las personas pueden generar un feedback o una retroalimentación que es muy dolorosa, pero tú debes de contener esa parte. ¿Por qué? Porque te va a hacer más grande. Por otra parte, de momento puedes entender la parte de la contención, en que a lo mejor ahí te tienen, y ahí te tienen, y pasa el tiempo y tu grado no pasa. Posiblemente no eres valorado o posiblemente no se ha visto esa parte. Entonces, a final de cuentas, lo que recomienda para balancear el ego, según el libro, es contención hacia esa parte. Tú debes de ser fuerte y no atacar con el ego. Creo que es muy difícil, particularmente yo veo una situación muy parecida en alguna área laboral. Siento que es muy difícil porque a lo mejor tú inviertes mucho en educación, ¿no? Un ejemplo. O inviertes mucho en tratar de ser mejor y a lo mejor la aportación puede generalizarse al igual si aportas para la empresa o no aportas para la empresa, da igual. Entonces imagínate que no hay una motivación. He ahí la contención, o sea, tu resistencia, tu grado de resistencia. Casi como decimos en México, estar a lo güey. Y es muy difícil. Otro ejemplo, imagínate que estábamos hablando de una panadería, una zapatería, una tienda de hamburguesas, no sé, lo que sea. Entonces tú a lo mejor empiezas con toda la parte y todos voltean y tú debes de tener la contención y quizá nadie entra. Entonces obviamente te vas a enfurecer, te vas a prender o te vas a frustrar. Ese es otro buen ejemplo de la contención para generar los mejores resultados. Entonces el ego va a ser esa parte de generar esa emoción y es algo natural, es algo que tenemos como en el ADN, como seres humanos y digamos que contención, ese es exactamente lo que hacemos. El siguiente punto me encanta porque marca algo muy común visto y por verse y por vivir y por todo, y creo que todos hemos pasado por esas áreas, estoy seguro, que se llama el éxito prematuro. Cuando tú te subes al tabique y sientes que estás arriba del mundo y nada más subiste un tabique. Cuando abriste una panadería y pensaste que un día bendices y que todos los días vas a vender la misma cantidad de piezas de pan o de zapatos, o a lo mejor trabajas en un salón de belleza como yo y piensas que porque hoy tuviste mucha gente y todo el mundo quiere que sea atendido por ti, te imaginas que el resto de los días de tu vida va a ser igual y no es exactamente así. Entonces, o a lo mejor te certificaste o a lo mejor tienes un diplomado o o sea, no sé, el ejemplo que tú quieras, o lograste tu
tu maestría, tu doctorado, entonces subes ese tabique y piensas que hasta aquí llegó el esfuerzo. Y bueno, obviamente eso tú lo determinas, pero en realidad, digamos, en sí la vida es un trabajo duro. Y el hecho de que hoy vendas no quiere decir... Yo tuve una situación con una persona, alguna vez, o sea, se me ocurrió pensar en esa persona, donde a lo mejor la impulsaba y te das cuenta que como a veces el ser humano es, o sea, un acto natural, con poquitito que brincó, o sea, siente que, o sentía, si te ha pasado también, que a lo mejor debo de ganar más, debo es que yo, y a lo mejor debo de venir un día a la semana y ganar el triple de lo que ganaba, o sea, cuando no venía. Y pasa mucho, y especialmente cuando tenemos una era de cambios en los que vivimos, muy rápidos, entonces el adaptar que parte de no subirse al tabique antes de tiempo o los momentos del éxito prematuro es entender la diferencia entre tomarse el derecho y ganarse el derecho. Supongamos que yo soy un mesero de X restaurante y yo a lo mejor trato de ingresar mis tickets para que mi comisión sea más alta. O le robo las propinas a mi compañera, o sea, yo me estoy tomando el derecho de ella. En metafísica le llaman derecho de correspondencia. Yo creo que lo sentiría mejor si yo me lo diera a alguien directamente, porque me lo gané. Otro ejemplo de esa parte, supongamos que fuera maestro, ¿no? A lo mejor ahorita nuestro país está en proceso de cambio, pero dentro de todo es muy burocrático, especialmente en grandes empresas. X empresa, o sea, cualquiera es muy burocrático. ¿Qué quiere decir burocrática? que casi que entra, un ejemplo, un nuevo, ¿cómo se le llama? Una nueva manera de administración, o sea, un nuevo gerente, un nuevo presidente, un nuevo gobernador, y trae todo su equipo y determinan que sí, que no se mueve y por qué. Sobre eso se va a determinar el resultado de las personas como tal. Entonces, cuando tú te quieres tomar el derecho, es cuando no debes, o sea, cuando no debes. Imagínate que a mí me meten a trabajar en la SEP, en la comisión, hablando de temas de nuestro país, ¿no? O en X trabajo burocrático que es muy común en el mundo, porque me hicieron el paro, como dicen acá los mexicanos, nosotros los mexicanos, o por la palanca y todo. Yo me estoy tomando el derecho a que, si a lo mejor, un ejemplo, si habláramos del sistema de educación pública, yo hago mi examen y califico y voy tomando y escalando los pasos acorde a mi desempeño. Pero de momento quiero que nada más de uno brincar al paso más grande, y debo de entender que todo es un proceso. Y el derecho de correspondencia, que no viene en el libro, pero obviamente lo anexo, es ganarse el derecho y no tomárselo. Espero haya sido específico, pero digamos, para mí va a saber mejor que logré comprarme el carro de mis sueños a que mi papá me regaló el carro que yo quería. Esta parte particularmente se me hace muy fuerte del libro del ego is the enemy, the ego is the enemy, el ego es el enemigo. O sea, me quedo sin palabras. Sí, no, pero dice que el éxito es efímero. ¿Qué quiere decir eso? Que dura poco. Imagínate que grandes empresas en el mundo han caído, porque también pues tienen una efemeridad, ¿no? ¿Qué te esperas tú? ¿Qué es lo que aconseja? O sea, digamos que aconseja que luches todos los días para mantenerte, digamos, como que en vigencia, no caducado, ¿no? O sea, no seas una déficit de producto pues ya caducado por el hecho de no estar abierto a los cambios. A final de cuentas, todo eso, el cuánto un emprendedor, una relación, o sea, en el área que tú la quieras trabajar dura, depende de ti, de qué tanto tú alimentes, de qué tanto por ciento sea tu anexo diario a tu suma, a tu propósito en la vida. El éxito es efímero, o sea, dura poco. ¿Por qué? Porque el ego te hace ver que estás exitoso. Y recuerda que estamos en 3 partes. Durante el proceso del éxito, estando, que también tiene otro problema por ahí, y cuando vamos
También hay otro problema en el éxito. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro éxito no sea efímero? O sea, literalmente tenemos que ser muy de mente abierta, estar adaptando los cambios, entender que todo es un ciclo, todo. Tú eres un ciclo, yo soy un ciclo. Y si perteneces a alguna área laboral en este momento, ¿qué crees? También es un ciclo. Y tu administración también será un ciclo. Tu estancia también será ciclo, por lo cual va a ser efímero. Incluso en algunos otros libros que no vienen en este, o sea, yo lo anexo, menciona que, por ejemplo, a lo mejor y tú pones, tienes, no sé, una empresa, yo pongo un ejemplo, una empresa mexicana, Salinas y Rocha, comprobadísimo por miles de mercadólogos, que no vamos a tener esa herencia. O sea, digamos que no vive en tu ADN, entonces tú puedes heredar tus bienes, pero no van a tener el mismo valor, y sucesivamente, entre más herencia se vaya dejando, no van a tener la visión que el emprendedor. Entonces, mente abierta, sigue aprendiendo y trata de no ser efímero, que tenga tu ciclo. Tú determinas cuánto va a acabar tu ciclo. Bueno, viene la parte, lo primero fue cuando tú estás en la aspiracional, cuando estás llegando a tu propósito, ¿no? Ahora vamos a hablar cuando estás en la cima. Menciona, conviértete en un estudiante, y aparentemente ya lo había mencionado porque, digamos, así viene el libro. Te da a entender que tú te pongas a seguir aprendiendo, que tengas la abierta, y que tengas esa apertura a cambios, y que siempre estés aprendiendo algo nuevo, independientemente de lo que tú sepas. No por lo que tú ya sabes quiere decir que vas a saber todo en la vida. No viene esto en el libro, pero Albert Einstein decía una frase: todos somos ignorantes, nada más que cada quien ignora diferentes cosas. Entonces, ábrete y sigue aprendiendo. ¿Para qué? Para que tú puedas balancear, porque tenemos una mente subconsciente que se encarga, o una mente reptiliana, dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo tú lo quieras enfocar o en qué ciencia lo quieras usar. Tenemos una mente subconsciente o una mente inconsciente que trabaja y te hace pensar y te hace ver lo que no existe. Al final de cuentas, tú codificas y decodificas cada uno de lo que tu cerebro procesa. Entonces, lo que tú ves, yo no lo veo, y no lo vemos igual, y nunca será. Y lo mismo va a pasar con todos los demás. Imagínate que de momento, desde que te dan el título, desde que te dan tu maestría, desde que todo, tú piensas que ya eres un licenciado, un doctorado, lo que sea, piensas que ya lo sabes todo. ¿Qué crees? Apenas empieza el aprendizaje. Lo que recomienda es que tú te trates de ser siempre un aprendiz, que te hagas un mastermind, y aunque tú hayas tenido tu maestría, aunque hayas tenido el título, aunque tengas el mejor éxito laboral, empresarial o como colaborador o en cualquier área de tu emprendimiento, es que tú sigas aprendiendo, sigas estudiando y sigas mejorando. No te la creas. En el siguiente punto menciona que a nosotros nos gusta como contar historias, ¿no? De momento, cuando ya estás en el éxito, pasa que empezamos a inventar un poco de más, y yo creo que más de alguno de nosotros nos ha pasado que estás y de momento a tu historia de éxito le vas agregando cosas que no existen. Es un momento natural, pero lo que busca digamos es que se balancee esa parte para que no exageremos en la parte del éxito. Entonces, algo de lo que nosotros hacemos es basarnos nuestras historias de éxito en algo del pasado. De momento es como si nosotros generáramos un atrapamiento sobre lo que hemos vivido. Y yo creo que todos hemos platicado con gente que de momento te das cuenta que tienen un patrón de conducta hacia alguna área laboral previa. Un ejemplo, ¿no? Es que yo conocí apenas una persona que de momento es que yo el área de logística, y te das cuenta, y en algunas otras personas, ¿no? Incluso yo mismo en algunos escenarios, y estoy seguro que tú también, y te das cuenta que sin querer traes arrastrando eso, que en ese momento en el que ya estás en el éxito te sientes grande, pero en realidad obviamente es un acto normal de todos. Este otro punto, que es como el tercer punto, considero que es muy importante, o de los más importantes, que es la paranoia. La paranoia es cuando tú, acorde a los términos de psicología, es cuando tú sientes algo en contra de ti. Entonces,
Llega un momento cuando estás en el éxito donde tú sientes que todo el mundo está conspirando contra ti, que te están haciendo daño, que todo el mundo tiene envidia de ti y que el mundo no se mueve si tú no estás y si no te existes. O si has escuchado o has visto personas que si no lo hago yo, no va a ser no va a salir, no se va a vender o no va a funcionar. Por ahí va el tema de la paranoia. La idea de eso es poder focalizar y entender que las cosas no son así y poder darte cuenta que hay ocasiones o no. Siempre hay personas que ni siquiera saben que existimos. Y de momento tu conspiración hacia lo que o hacia lo que el ser humano, nosotros pensamos que pasa, no lo es. Hay personas que dicen, antes de que me ataquen, yo lo ataco, y si no me hace, yo le hago, y si esto, y más vale estar prevenido. O sea, son como situaciones paranoicas que en cualquier momento en el ego nos puede llegar a atacar. Y como bien mencionaba, hay gente que no sabe que existimos. Así que no te preocupes. Cualquiera de estos casos de creer que eres el número uno, que tienes el derecho, que puedes controlar el mundo, que puedes controlar a los demás, que nadie va a tener control sobre ti, no existe. Tú lo creas. Es el ego que te está ayudando a crear esa imagen. En otra parte que menciona el autor, es que de momento hay un momento en que nosotros, o el ser humano, o el individuo, o la persona a la que se quiera referir, o sea, digamos que al fin y al cabo es leído, cuando tenemos una personalidad de visionario, es que yo tengo esta gran idea, es que a mí se me ocurre, es que si lo hacemos de esta manera va a funcionar, y de momento alucinamos, porque yo creo que todos lo hemos pasado, ¿no? Cuando todo marcha bien, empezamos a alucinar y empezamos a crear, a imaginar cosas donde empezamos a ver el futuro y más allá, y el mundo es nuestro y temas así. Entonces algo que recomienda es realmente canalizar, ver que realmente se puede y poder desplegar una realidad y no crear una que no lo es. Viene otra parte que menciona, cada parte es, digamos, es como un capítulo diferente, donde nos menciona la enfermedad del yo. Que eso quiere decir que de momento pensamos que valemos más y, por ejemplo, se me ocurre, alguna vez había visto una pelea, ya que me gusta mucho ese tema, había visto una pelea y la persona que perdió, digamos, ella no se sentía que había sido juzgada propiamente en su calificación, y la persona que ganó decía que él era el mejor peleador y que eso y que el otro, y que merecía ganar más y que necesitaba más mérito, así que un honor y todo ese tema. Entonces te das cuenta que justamente ahí pasa. Si te ha pasado que de momento alguien o tú mismo o uno mismo quiere ganar más, es porque tenemos esa enfermedad, la enfermedad del yo, que se siente que su esfuerzo es mayor que los demás, y puede ser, pero debemos dejar que todo llegue y surge en el tiempo correcto. Nada va a pasar por coincidencia. Recuerda, se le llama, según la metafísica, derecho de correspondencia. Llegará si te corresponde. ¿Sabes algo? Por ejemplo, el libro explica que cuando una situación pasa así, cuando una persona quiere un premio más del que ya tiene, no es que sea una mala persona. Puede ser tan bueno como cualquiera en el mundo. Simplemente el ego se ha apoderado y le está dando a entender que se merece más que los demás por el hecho de ser. Hay una frase que menciona, que está fuerte, que dice: es tan difícil ser humilde cuando eres tan grande como yo. Entonces el ego está en ese exacto momento. Básicamente y exactamente se recomienda ser sobrios. Da a entender que hay personas que son exitosas en cualquier área de los puntos que se toman. Perdón, es que ando. Entonces, digamos, cuando eso pasa, si te das cuenta, una persona cuando es muy exitosa
por así decirlo, no es tan presumida, ni en vestuario, ni si hago, si no hago, es de lo más callado. Y cuando no lo somos, buscamos esa parte, como bien mencionaba, el hablar, y exageramos y paranoiamos. Y bueno, ahora vamos con esta última parte del libro, la tercera, y va. En la vida, según el libro, en esta parte, tenemos 3 tiempos: tiempo muerto y tiempo vivo. ¿Qué quiere decir cuando vamos en el fracaso? Que en el tiempo muerto no hacemos lo que nada. Recomienda es que nosotros busquemos aprender qué ha sucedido. Tenemos que empezar a analizar la situación en ese tiempo muerto. Imagínate que yo hablo a lo mejor de mi área, que es el salón de belleza. Pues yo usualmente tengo muchos tiempos muertos en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque el tiempo muerto quiere decir que no tenemos un aprovechamiento hacia ahí, o sea, quiere decir que no estamos produciendo, que estamos por estar, y es un declive. Entonces lo que puedes hacer, según se recomienda, es tratar de desarrollar tus habilidades, tratar de ver qué áreas necesitamos mejorar. Es como tomar nota y empezar a desarrollarlo, y listo. Cuando no aplica, que también lo llegamos a hacer, es cuando está sucediendo el detalle, el problema, la circunstancia, estamos en quiebre y no hacemos nada, solamente dejamos que pasen y actuamos o reaccionamos mínimo hacia las cosas. Muy comúnmente es medir el éxito por los logros, y el fracaso nunca lo medimos, lo dejamos como tiempo muerto. Entonces debemos aprovechar ese tiempo muerto para cambiarlos y no dejarlos como tal. Cuando tú fracases, recuerda que el esfuerzo es más que suficiente. Tú generaste esa intención y hay cosas que llegan en el momento adecuado. Si no ha llegado, es que es adecuado para alguien más. Y si no, no es el momento. Cuando eso pasa, cuando no tengas el éxito que tú esperabas, simplemente apláudete por haberlo intentado. Imagínate que estás por delante de los que ni siquiera se levantan a hacerlo, o no se levantan con esa intención, o con ese propósito, o con esa energía. ¿Por qué? Porque la vida pasa sobre ellos, o ellos pasan sobre la vida sin un propósito. Y en la última parte que menciona que, digamos que literalmente llega un momento cuando tú estás en la parte de que, digamos, va todo de bajada, donde tú tienes que hacer, como se le llama, el efisema. Imagínate un fumador, llega un momento en que tiene que retirarse de tanto fumar, porque si no llega al efisema. O ya había mencionado, un boxeador puede llegar a la muerte si no se retira. Lo mismo pasa con el emprendedor, lleva a haber un momento en que hasta aquí. U otra parte, por ejemplo, cuando, no sé cómo se menciona en cada país, pero de momento viene la parte cuando se acangrena algo, ¿no? Entonces imagínate que a lo mejor el pie, si ya no hay resolución, ya se perdió, entonces la solución es cortarle, porque si no la cangrena sube y nos mata. Y por último, entonces, en esta última parte, bueno, digamos, estábamos hablando acerca de qué tan, ¿cómo decirlo? O sea, digamos, qué tan es necesario retirarse cuando de momento, en el área que nosotros trabajemos, ya sea de emprendimiento o del área que tú quieras determinar, cuando tú llegas al retiro es darte una oportunidad, y siempre toma en cuenta que el ego no va a permitir eso, porque tenemos un super yo que es tan poderoso y que tiene la capacidad de manipular nuestra mente, cuerpo y alma en todo momento. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar si no te retiras? O sea, digamos, podemos llegar a lo último, o sea, estrangularnos por nuestra cuenta. Después viene la última parte, donde te menciona que tú debes de hacer todo, digamos, como con amor, ¿no? ¿Y por qué con amor? Cuando algo está pasando, cuando algo no funciona, si te das cuenta, tenemos muchas adversidades, y una de ellas va a ser el odio. Entonces nosotros vamos a odiar a nuestro cliente, a nuestro socio, a nuestra pareja, porque todo lo que está pasando, a final de cuentas tenemos que buscar un culpable, y todo lo que sucede son resultados de las acciones del individuo como tal, pero en ese momento tú no te das cuenta. Entonces, tomar en cuenta que cuando una persona se equivoca, aprende.
y no pasa nada. O sea, digamos, únicamente buscas una manera de no hacerlo y listo. Y Thomas Edison es un semejante ejemplo en la historia que nos ayuda. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Gracias por visitar este canal. Si tú conoces a alguien que le gustaría esta información, comparte. No olvides suscribirte, dale clic aquí abajito, comparte y bueno, ayúdenme a hacer crecer más grande esta globalización. Muchas gracias y mi nombre es Rafael Corral, empresario, emprendedor y experto en el área de motivar a las personas y con una licenciatura en mercadotecnia.